Listo, muy bien. Entonces, vamos a hacerlo acá en el orden que yo tengo de esta lista. Pues comenzamos, por favor, con la intervención de Diana Patiño. Diana, buenos días. La escuchamos. Profe, compañeros, buenos días. Bueno, profe, respecto a la lectura que se hizo del texto Perspectivas de las Finanzas Corporativas, considero que a través de diferentes autores que se mencionan allí, permite analizar y evidenciar las tendencias para el siglo XXI acerca de las finanzas empresariales. El texto destaca aspectos que influyen como lo que es el capitalismo y la competitividad. Además, la gran afluencia que ha tenido con el pasar del tiempo el tema de la competitividad. Hace un análisis crítico también sobre las tendencias financieras, con elementos que están destacados a través del estado del arte, se detallan las diferencias, perdón, entre lo que es economía y lo que es las finanzas. Mm, También considero que hace un análisis interesante en cuanto a lo que es la estrategia empresarial, lo que es la cadena de valor y los instrumentos de gestión que se pueden aplicar a la actualidad. Un aspecto que me pareció interesante es el tema social, que las empresas y en cuanto a la gestión financiera, no solo hoy en día no se centren solamente en captar y en captar dinero, sino que también hace un énfasis sobre el aporte social, donde se presentan temas como la inclusión, la justicia, el bienestar social y los temas ambientales y políticos que influyen a la hora del tema de la gestión financiera. Eh, la relevancia que tiene también temas como lo que es la sociología, no solo por ser un contexto de finanzas, también es interesante porque también hace referencia a un contexto social, la globalización, que no se puede dejar de lado, que es un tema que ha permeado el mercado mundial, y el tema, sin desconocer que se lleva a circunstancias como lo que es el consumismo. La globalización genera y abre mercados internacionales, pero también se lleva a temas del consumismo y también la competitividad nuevamente, que se recalca mucho en el texto. Y finalmente, ya culminando el texto, hace también un análisis de lo que es el desarrollo de las finanzas en Colombia y pues marca mucho el tema de la gran dificultad que se posee por el tema del desarrollo financiero, porque nosotros como Estado tenemos un bajo desarrollo industrial donde los sectores terciarios superan eh, su oferta de desarrollo en temas de tecnología que no permite llegar a mercados internacionales. Digamos que estamos en una desventaja como país en el tema del desarrollo financiero y no competimos como otros países que son más especializados. Profe, muchísimas gracias. Listo, Diana. Muchísimas gracias por su participación, por el aporte. Miren que esta lectura nos muestra una visión diferente acerca de las finanzas en las organizaciones. Sí, nosotros hemos visto y hemos logrado encadenar pues los dos módulos desde que vimos sistemas de control gerencial y ahora que estamos viendo gerencia financiera, y veíamos cómo articulábamos todo de tal manera que veíamos todas las perspectivas a nivel empresarial y que lo veíamos, por ejemplo, con el cuadro de mando. Y veíamos dentro de todo esto que nosotros como gerentes vemos el global, ¿sí? Y que tenemos que abarcar todos los aspectos internos y todos los aspectos internos que afectan las organizaciones, ¿sí? Entonces, la gerencia financiera, cuando nos desempeñamos en los roles de gerentes financieros o cuando ejercemos funciones de carácter financiero, también tenemos que estar muy atentos a todas aquellas variables que afectan de una u otra manera
el entorno y el actuar de la empresa. Entonces, Diana, muchísimas gracias. Ahora continuamos con Diana Gidalzi. Diana, buenos días. Profe, buenos días compañeros. Diana, la escuchamos. Profe, cuando yo leía esta lectura, me iba mucho a mi vivencia laboral, ¿cierto? A lo que he vivido. Yo soy egresada del año 2008 de la Universidad del Quindío y entonces miraba cómo la lectura nos habla de la evolución que hemos tenido financieramente en nuestro país, ¿sí? Y lo enmarcaba mucho a mi carrera directamente. Cuando yo estudié en la Universidad del Quindío, la carrera era Contaduría Pública y Administración de Empresas. Esa fue la última promoción que salió con 2 carreras prácticamente. Por eso cuando yo estudié no eran 5 años, sino 6 años. Y aparte el año o el semestre del proyecto de grado. Entonces era más tiempo lo que durábamos estudiando. Yo vi cuando salí de la universidad, cuando ya fui egresada y entré a laborar, que la contabilidad en Colombia estaba basada más en metodologías de pago de impuestos, de cómo le evadimos a la DIAN, de cómo no generamos un impuesto allí. Entonces, eran preocupados más por llevar una doble contabilidad y más por preparar los impuestos y suplir las necesidades del gobierno a través de la DIAN, que por la información financiera en sí que requería la empresa. Entonces, hemos visto cómo ha ido evolucionando, porque si nos dimos cuenta, en Colombia nos la pasamos copiando modelos. Entonces, los modelos contables y financieros también casi siempre son copia de otro país. Hemos visto cómo ha ido evolucionando esto, y entonces ahora con la entrada de las NIF se pierde ese valor de contabilidad de impuestos y entramos ahora sí a ver una contabilidad financiera. Y también con todos los avances que ha presentado la misma DIAN, ya evadir no es tan fácil y no es tan sencillo. Entonces también, como ya no tenemos que llevar una doble contabilidad, ya nos obligan a revelar toda nuestra información y cómo así la contabilidad se puede convertir en una información financiera, que es lo que realmente deberíamos de haber hecho desde el principio, que es lo que se necesita, que la contabilidad y la información financiera sean una sola y que nos lleven a tomar decisiones. Y como decía la compañera Diana, y dice el texto, ¿cierto? No solo decisiones económicas, sino decisiones de impacto social, gubernamental y comunitario. Entonces, pues a mí sí, la verdad me ha gustado mucho el avance que se ha visto contable y financieramente en el país. Yo estoy muy feliz con lo de la facturación electrónica, con lo de la nómina electrónica y con que la contabilidad ya prácticamente es electrónica, porque se le ha quitado esa mentalidad al empresario de la doble contabilidad y de evadir impuestos. Y también estoy muy contenta con las NIF, porque las NIF han llevado a que visionemos de esa forma, a que visionemos la empresa y el entorno contable de la empresa financieramente, que esa información realmente sirva para tomar decisiones. Gracias, profe. Diana, muchísimas gracias por el aporte. De verdad que antes del ingreso de la implementación de las normas internacionales, la contabilidad se prestaba pues para muchas actividades incorrectas, ¿sí? Entonces muchos de los empresarios siempre buscaban lo que decía Diana, que se llevara una doble contabilidad y conozco varios casos de empresas importantes en el caso de Armenia, que muchos no saben, pero muchas de estas empresas tenían un equipo de contadores donde llevaban doble contabilidad. Una que era la que servía para la tributación y otra que era la que realmente pues reflejaba y permitía, digámoslo así, la toma de decisiones a nivel interno, ¿sí? Por parte de los dueños. Estamos hablando de empresas importantes y que generan mucho, mucho impacto acá en la ciudad de Armenia. Y muchos de mis compañeros, que inclusive pues estudiaron en su momento conmigo y todo, me contaban
la cantidad de plata que ellos invertían en su equipo de contadores, sí, porque no era uno solo, sino alrededor de 10, 12 contadores, para lograr articular toda eh, una segunda contabilidad en la cual pues era la que se mostraba y todo, y cómo evadir una cantidad de controles que establecían los entes de control. Afortunadamente, pues los avances que ha tenido la tecnología y muchos otros controles que se han implementado también de políticas a nivel internacional, pues han hecho que, por ejemplo, entidades como la DIAN, pues cada vez más implementen procedimientos que permiten pues llevar un mayor control de todo esto. ¿Sí? La facturación electrónica ha ayudado muchísimo. ¿Sí? Ahorita la implementación de nómina electrónica también sirve muchísimo, muchísimo más. Y las normas internacionales ya separan, ¿sí?, la parte financiera, o más bien le dan el enfoque financiero que realmente tiene que tener la contabilidad. Inicialmente la contabilidad en nuestro país tenía un mayor enfoque de carácter fiscal. Entonces, igual, hoy en día pues se tiene que seguir cumpliendo con toda la normatividad fiscal, que ya es mucho más exigente, pero ya las normas internacionales nos quitan mucho desvío de información, ¿sí? Porque ya tenemos que aplicar procedimientos mucho más específicos para valorar adecuadamente la información financiera. Entonces, de verdad que ha habido un avance muy, muy, muy significativo, y más en el lapso de tiempo que nos menciona Diana, ¿sí? Entre el 2008 y este 2022 han habido cambios sustanciales y muy, muy, muy significativos, y pues ya prácticamente no da lugar eh, a que los dueños de las organizaciones pues traten de ocultar información, de evadir tantos impuestos y de cumplir con los requerimientos y con una información contable que sea totalmente confiable. Entonces, Diana, muchísimas gracias por el aporte. Profe, qué pena. Yo quiero, pues, así como aportar un poquito una experiencia. Sí, Eh, para ese entonces, en ese tiempo, yo trabajaba en almacenes de ropa, cadena. Y sí, resulta que, pues, las directrices de los jefes, porque el que era realmente el dueño de la compañía no era el que figuraba en todos los documentos, ¿sí? Siempre ponían a otras personas a que figuraran en los documentos, y como llevaban la doble contabilidad, resulta que la directriz era de que cuando la DIAN se llevara una factura de la empresa, ¿sí? Esa factura la teníamos que reportar inmediatamente, porque esa factura la tenían que reportar ellos a la DIAN, tal cual la DIAN la tenía en sus manos, para que en el momento en el que ellos pasaran su contabilidad, pues la contabilidad demostrara ante esta entidad, fuera esta factura correctamente como ellos la tenían. Entonces era como la clase de estrategias que tenían en ese momento para llevar su doble contabilidad y pues hacerlo, digámoslo, que en lo que ellos consideraba pues bien, ¿no? ajá, hacerla como que cumpliera los requisitos de lo que les estaban auditando. Es, Exactamente, eso. Y lo mismo porque como también importaban prendas, ¿sí? sí, Entonces, digamos, siempre se tenía en el mostrador la cantidad de prendas que decía el documento que importaban, pero el resto estaban en una doble bodega. ya, sí, sí, Eso sí. era lo que hacían. Claro, las cantidades eran diferentes a las que aparecían en la declaración de importación. Sí, señor. Ya, Eso era completamente diferente. Y resulta que suponían que importaban, digamos, por decir 10 prendas, ¿sí? Y era la misma declaración que tenían en todos los almacenes, pero pues estamos hablando de que eso es por docenas. ya. Claro, este tipo de cosas se vienen controlando fuertemente
de parte de las inspecciones que realiza la DIAN en zonas francas y las inspecciones que están realizando al momento del ingreso de mercancías. Actualmente las sanciones que se están dando por este tipo de cosas son bastante altas, ¿sí? Entonces, digámoslo así, en lo que tengo conocimiento por parte de la DIAN, ellos están haciendo un trabajo, han venido realizando un trabajo muy fuerte porque era una práctica muy común. No quiere decir que esto se haya eliminado del todo, porque igual siguen haciendo muchas triquiñuelas, digámoslo así, pero se ha logrado disminuir en buena parte las diferencias que habían entre las declaraciones de importación y las cantidades que realmente ingresaban dentro de los contenedores. Pero, Entonces, sí, perdón, cuéntame. pero mira que eso cambió, porque yo pido por las páginas que yo me imagino que todos conocen, que AliExpress, que Wish, que todo eso. Yo Sí, pido sí. productos por ahí. Y el último pedido que hice, ¿sí? Me llevó a pagar un impuesto ya. O sea, si yo no pagaba el impuesto, el producto no me lo entregaban. No se lo nacionalizaban. No, y yo esperé porque a mí me llegó el mensaje como desde enero, y dije, voy a esperar la primera vez. Nada, no me llegaba y no me llegaba y decía, me enviaron un mensaje que decía, estamos esperando la cancelación para poder ser entregado. Y efectivamente, la semana pasada, creo que fue no sé, como el viernes o el lunes de esta semana, pagué el impuesto y ayer me llegó el producto. Exactamente. Hay unas orientaciones que se han dado por parte de la DIAN y más que todo están enfocados al tema del comercio electrónico. Entonces, todo lo que usted adquiera a través de plataformas como AliExpress, como Alibaba y todo este poco de plataformas en las cuales usted puede adquirir productos desde el exterior, están siendo fuertemente reguladas porque usted hacía las compras y entonces eso llegaba como servicio de paquetería y, y no estaba teniendo el debido control. Entonces se le ha puesto una cantidad de regulaciones a las entidades que manejan estas plataformas para que efectivamente se tribute como debe ser. Y entonces una de estas restricciones es esa, la que nos acaba de mencionar Sandra ahorita, y es que efectivamente usted debe pagar para que se nacionalicen eh, los productos que se adquirieron, ¿sí? Entonces, de verdad que esto se sigue, o sea, la tecnología nos permite también establecer muchísimos más controles en el tema de comercio a nivel internacional. Entonces, ya Sandra, por ejemplo, lo vivió y muchas personas que conozco que están comprando a través de estas plataformas y que están importando una cantidad de productos, les ha tocado pagar y una vez que pagan, entonces ahí sí ya queda debidamente nacionalizado el producto y entonces reciben a satisfacción los bienes. Entonces, listo, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, sigamos de una vez con Sandra, con su aporte con respecto a la lectura. Cuéntenos, Sandra. Ay, profe. Bueno, pues yo en la elaboración de la actividad eh, entendí, pues comprendí que la forma en la que ha evolucionado pues todo lo que es la parte de la gerencia financiera, ¿no? Sí, Los objetivos, el objetivo como principal es de una concepción de valor, ¿sí? Y lograr resultados financieros económicos que sean rentables, ¿sí? Superiores a los costos de los recursos utilizados. Esa es una de los objetivos pues que tiene esta parte de la gerencia financiera, que aportan elementos que nos ayudan en la toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablábamos ayer. Nosotros aprender a comprender y entender un balance
para poder tomar decisiones, no solamente en la parte financiera, sino también como en la parte de logística, en la parte de producción, en cuanto al talento humano. Esto nos apoya porque se involucran lo que es la parte ambiental, la parte cultural, la parte ideológica. Entonces, ya está involucrando una serie de elementos totalmente diferentes a que anteriormente era solo números, ¿sí? Lo que hablaba Diana. También se tiene muy en cuenta lo que es la parte de la calidad humana, porque pues los compromisos que se adquieren. Esto es como grandes rasgos lo que entendí y comprendí en cuanto a la lectura. Listo, Sandra, muchas gracias. Justo. Bueno, ahorita continuemos con Ángela Juliana. Profe, buenos días. Muy buenos días. Compañeros. Profe, pues en este texto de las perspectivas de las finanzas corporativas, dice que ha venido evolucionando desde los años 20 hasta el siglo XXI. Habla de unos puntos claves que es la competitividad, la interdisciplinaridad y la complejidad y las finanzas, que nos habla también que ya no solamente es el capital de dinero, sino que habla de un talento humano, habla de la cultura, son ¿qué más? Metodologías financieras, de la complejidad que se lleva, los riesgos que se tienen. También hacen una dura crítica hacia Colombia por copiar modelos y tenemos un atraso pues de investigación financiero alto y bajos desarrollos de la tecnología. Básicamente eso es lo que habla el texto. Listo, Ángela. Muchas gracias. Efectivamente, pues el texto nos está mencionando, nos hace todo un recorrido, ¿sí? Desde los años 20 hasta nuestra época actual, ¿sí? Nos muestra las complejidades. Se habla mucho de la interdisciplinariedad, ¿sí? Nosotros en las entidades en las cuales nos encontramos, siempre tendremos que interactuar con otras disciplinas. Entonces, aprender a interactuar con todas las otras disciplinas que hay del conocimiento. Entonces, que es que yo soy contador y entonces no, conmigo no es lo del talento humano o conmigo no es lo de la parte jurídica, conmigo no tiene que ver nada lo de la tecnología, no. Sí, que yo soy administrador, entonces nada que ver con lo que hace el contador o nada que ver con lo que hace el de ventas, no. Tenemos que efectivamente articular y ser personas interdisciplinarias, ¿sí? Es decir, tenemos que conocer de todo, hasta de los ingenieros. Entonces, que el ingeniero de producción hace tal y tal y tal y tal y tal cosa, que esto, pues de pronto no se manejará tan específico el tema técnico a nivel profesional, pero sí tenemos que estar inmersos dentro de todo este lenguaje y tenemos que aprender a tomar decisiones eh, que no necesariamente son el fuerte de nuestra disciplina. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, Ángela. Bueno, continuamos con Betsabe. Betsabe, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Betsabe, la escuchamos con los aportes de la lectura. Por ejemplo, de la lectura de los 17 puntos que nos explicó ayer, ¿o cuál? No, de la lectura de las finanzas corporativas, las perspectivas de las finanzas corporativas. Lectura que hicieron, con la cual hicieron el trabajo del mapa conceptual. Pues sería como la integración de todo lo relacionado con
con las finanzas. Yo tenía por acá los datos, pero no lo encuentro ahorita. La rentabilidad. Los indicadores para la toma de decisiones de las acciones de las empresas. ¿Qué más le comento? Todo lo que es la margen de la rentabilidad. Bueno, casi lo mismo que acabaron de decir los compañeros. Bueno, Betsabe, hagamos una cosa, léase la lectura, ¿sí? Léasela un poquito más y ahorita entonces nos da más tardecito su Lo que aporte, pasa la es que, última hora. profe, lo que pasa es que yo estoy estudiando en celular, yo no tengo computador, entonces por eso es que tampoco no he podido entrar ahí, no tengo computador. Yo Sí, he sí. estado estudiando casi toda la carrera con celular, que Ya, en un ya. principio empecé con computador, pero luego hubo un corto en la energía y se quemó totalmente y no estoy sin computador. Ya. Y no pudo hacer la Sí. lecturita del documento. Pues la verdad es que he seguido enferma y me tocó volver a hacer exámenes y todo, he estado en todas esas vueltas y no he podido ir a la universidad, que es donde voy a veces a investigar. Ya. Sí. Bueno, buenos días. Listo, ¿Cómo muchas te va? gracias. De Muy pronto mis buenos días. compañeros están más Claro que actualizados. sí. Listo, muy buenos días. Listo, buenos días. ¿Cómo está? Para usted y para todos sus compañeros. La verdad es que la compañera Betsabe, cuando hicimos las dos lecturas, porque hay dos lecturas, actividades y actividades, ella estaba un poco indispuesta, sin embargo, pues la socializamos, ¿sí? Con la compañera Lila. Y pues de allí salieron unas conclusiones, sino que yo también llegué un poquito tarde y estoy un poquito perdido. ¿Estamos en la actividad 2 o en la actividad 3, profesor? Estamos en la actividad de las perspectivas de la lectura. De finanzas corporativas. Sí, señor. Bueno, listo, pues, gracias. Listo. Entonces, ¿ahora continuamos o usted va a leer? Pues si quiere puede dar su aporte de una vez, Guillermo. Bueno, tenía la actividad aquí ya lista. Sería la 3. Bueno, de la lectura propuesta, podemos concluir que nosotros no lo vimos como algo, quisimos enfatizar mucho en que pues cumple un papel fundamental en el éxito y digamos la supervivencia del Estado y también de las empresas privadas, obviamente, considerando digamos un instrumento de planificación, ejecución, control que repercute en la economía empresarial y pública. Todas las esferas de producción y consumo. Digamos, nosotros hicimos un esquema aquí que hice, pues introducción a las finanzas corporativas. Nosotros le hicimos una introducción a cada punto, donde hay un valor y mantener a través del uso eficiente de los recursos financieros. Y que allí se desprende, porque pues la compañera Lila es contadora, nos colaboró mucho con ese tema, una decisión de inversión, de financiamiento y de directivas. Y a través de ella se desprende pues, un estudio de activos, decisiones de financiamiento, ritmo de crecimiento de financiamiento, tamaño del crédito concedido y funcionamiento de adquisiciones. Por otro lado, tenemos los estados financieros, que digamos son impuestos y flujos de efectivo. El flujo de efectivo, pues, digamos, es la caja, ¿sí? O es la capacidad, perdón, de liquidez o efectivo con el que cuenta una entidad para hacer frente a las obligaciones a corto plazo. Y hay mucho más, hay unos impuestos que son indirectos, directos, hay unos estados financieros, como para resumir allí. Bueno, algunas razones que tenemos para
interesarnos un poco más sobre el importante mundo de las finanzas, según la lectura, es administrar los recursos personales, sociales, interactuar en el mundo de los negocios para lograr oportunidades de trabajo interesantes, para tomar decisiones bien fundamentadas como ciudadanos en asuntos públicos, saber qué es lo que pasa en nuestro país cuando las noticias nos hablan de tan interesante tema como son las finanzas, y para enriquecerlo intelectualmente, ya que las empresas de negocios son entidades cuya función primordial es producir bienes y servicios y que por supuesto requieren la capital para poder lograrlo. ¿Cómo así? ¿Por qué interesarnos por las finanzas? Porque lo vimos todos los días. Digamos, como lo decía la lectura, esto se vuelve, los recursos personales es algo cotidiano. Si usted no administra bien sus negocios o su capital, pues obviamente el día de mañana no va a tener ni para el desayuno, porque hay que saber administrar el dinero. Entonces lo vimos a diario. Lo vimos a diario como se vive en las matemáticas. Disculpará y me salgo del tema. Digamos, cuando uno va a pasar una calle, uno en ese instante uno no se da cuenta, pero uno está midiendo el tiempo, la velocidad del auto, la velocidad que yo voy a tener aquí, cantidades de cosas que uno hace de una manera espontánea, pero son cálculos. Entonces así nos lleva esta lectura a este tema. Y quiero finalizar, quiero enlazar con la lectura número 2, si me lo permite una vez, profe, con la lectura número 3, profesor, que es la creación del valor compartido de Michael Porter, y el video cómo organizar las finanzas de un negocio. Esto va enlazado de una vez. Pensamos de que la creación del valor compartido es la nueva estrategia pues, del desarrollo empresarial. Es el plan de acción. O sea, toda empresa debe tener un plan de acción. ¿Pero qué es un plan de acción? Pues en estos momentos pues sabemos todos que pues, es una herramienta de administrar, digamos, los negocios que ayuda, digamos, en este caso al gerente, digamos, a mover su negocio. Si estamos en el camino 1 y hay que tomar el camino 2, pues se toma el camino 2, determinando los pasos hacia una meta establecida para lograr crecer, expandir su mercado, junto con la responsabilidad social empresarial. Ya hay que hacer un énfasis allí en lo social, en el dinamismo, la cohesión de mejora, la competencia y el crecimiento de la empresa, volviéndola sostenible, que perdure en el tiempo. Entonces los nuevos líderes deben desarrollar competencias y una forma de conocimiento, así como pues una mayor consideración de las necesidades y desafíos de esta sociedad moderna. Muchas gracias, profesor. Listo, Guillermo, muchas gracias por el aporte y de una vez por enlazarla con la siguiente actividad, que fue la de la lectura de la creación de valor compartido, que complementa también toda esta información. Pues, Guillermo, muchísimas gracias por el aporte. Listo, muy bien. Profe, muy amable. Listo, continuemos entonces ahora con, a ver quién más hay aquí. Ya vamos a Ángela, Betsabe, Diana, Guillermo. Juan Felipe, buenos días. Hola, profe, buenos días. Juan Felipe, escuchamos sus aportes. Muchas gracias, profe. Definitivamente, pues, los aportes de los compañeros han sido muy acertados, pues todos muy relacionados con la lectura. Yo me voy a dos puntos de vista y uno es, pues, la gerencia financiera y los retos que tiene, pues, en el nuevo siglo. Y otro término muy usado en la lectura y es la competitividad, ¿cierto? Usted lo decía, esa interdisciplinariedad y esa multidisciplinariedad
que nos hace ver que la gerencia financiera es mucho más allá que ser un actor económico, ¿cierto? Que uno verlo como los números. Personalmente, cuando vi en el pensum gerencia financiera, me imaginé una cantidad de números, Excel y una cantidad de números. Pero a medida que usted ha avanzado en las temáticas y en la metodología que está utilizando, nos damos cuenta que la visión es más general, es más holística. Entonces, impacta la gerencia financiera en actores como los culturales, como los políticos, como los sociales. Entonces, la importancia de esto, sumado al tema de la competitividad a través de los nuevos cambios y de las nuevas dinámicas que se generan a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. Tanto así que hoy por hoy pues encontramos, por ejemplo, leyes que le dan soporte y que reglamentan estos aspectos, como por ejemplo, quiero traer a colación la ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿cierto? Ahora usted encuentra entidades que en sus páginas oficiales están obligadas a publicar datos abiertos para que nosotros los usuarios podamos accesar a la información. Entonces, aspectos como estos, pues cambian la vista, cambian la mirada tanto de sus usuarios, pero más aún nos pone a nosotros como gerentes financieros en un reto, y es en estar a la vanguardia, ser competitivos y utilizar todas las herramientas que tenemos en este mundo globalizado. Y ahí también quiero traer un término que es la glocalización, traer todas esas herramientas a lo local, a lo regional, trasladarlo para trabajar un poco más con ellos. Romper con esos paradigmas, nos dice la lectura, esos paradigmas de la competitividad, ¿sí? A utilizar esos modelos exitosos. Sí se hace una crítica fuerte acerca de que se utiliza, pero entonces siempre se ha conocido, y lo mencionaba nuestra compañera Diana Gidalzi al inicio de esas cuentas así paralelas, y que a veces utilizar un modelo era el sinónimo de copiar y pegar. Entonces no se ajustaba, por ejemplo, a las empresas, a las organizaciones, sino que era un símil de lo que se hacía en otra, pero pues la idea era ajustarlo a las necesidades de la organización para volverla más competitiva y para, pues, por supuesto, generar impacto en ella. Habla también de la disciplina financiera, ¿sí? Y de diferentes temas. Pues para mí una lectura muy interesante, pues es corta, pero en resumen me voy a la gerencia financiera y a la competitividad y al uso de las herramientas tecnológicas, profe, para de pronto no extenderme mucho. Muchas gracias. Listo, Juan Felipe, muchísimas gracias entonces por el aporte. De verdad que la lectura es corta, ¿sí? Cuando ustedes comienzan la lectura ven el poco de hojas, pero de verdad que es muy enriquecedora y nos proporciona elementos bien importantes. Sí, cuando empezamos este módulo de gerencia financiera, eh, nos dimos cuenta que no necesariamente todo se trata específicamente de mantener haciendo operaciones matemáticas, de estar haciendo toda una cantidad de cálculos. Obviamente pues son muy importantes, son fundamentales, pero el rol de gerentes financieros no es única y exclusivamente la preparación de este tipo de información, que es importante hacerlo y obviamente hay que hacerlo bien, pero nos corresponde adquirir la visión general, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que identificar que hay una información de carácter financiero que hay que construir, que hay que elaborar, pero que debe ser pertinente y acorde a lo que yo necesito para tomar decisiones. El rol de la gerencia financiera le implica
que usted tiene que proporcionar recursos, ¿sí? Para toda la organización, para que funcione de manera óptima. Y la organización, para que funcione de manera óptima, no está basada o no solamente está pensada desde el punto de vista de generación de utilidades y ya. No, la gerencia financiera, o más bien la visión de la organización, abarca muchos otros elementos. Y si a esto le integramos el concepto que hemos venido trabajando de inversiones responsables, pues la gerencia financiera tiene que adquirir la visión completa y globalizada de la entidad, ¿sí? Entonces tiene que adquirir la visión interna, la visión operativa, tiene que adquirir la visión de competitividad, la visión estratégica de cómo va a estar frente a clientes, cómo va a estar frente al mercado, y adicionalmente analizar aspectos como el talento humano, como las ventas, tiene que mirar aquellos componentes de gestión ambiental, implicarse también en las políticas de gobierno corporativo y adicionalmente en aquellos proyectos de desarrollo social. ¿Listo? Entonces, gerentes financieros, sí, tendremos que aprender operaciones matemáticas, tendremos que manejar Excel. De hecho, ahorita pues vamos a hacer un ejercicio con respecto a esto y obviamente pues lo tendremos que hacer bien, pero más que centrarnos únicamente en cifras y en construir unas operaciones o en elaborar unas operaciones, nos implica es tomar decisiones correctas, oportunas y que garanticen una fluidez de recursos como se necesita. Y ser competitivos no solamente desde el punto de vista de reducir costos y de generar una mayor utilidad, no, es de ser competitivos de manera integral, ¿sí? Es decir, con prácticas correctas como organización o como entidad, ¿sí? Con compromisos ambientales importantes y con compromisos sociales que sean eficaces y que sirvan a la comunidad, ¿sí? Entonces, eso nos corresponde desde el punto de vista de la gerencia financiera. Juan Felipe, muchísimas gracias. Bueno, Profe, muchas ahorita, gracias a usted. listo, ahora continuamos con Luis Fernando Murillo. Luis Fernando, buenos días. Profe, muy buenos días, ¿cómo me le va? Bien, gracias a Dios, lo escuchamos. Bueno, profe, en esta lectura, las perspectivas de las finanzas corporativas, digamos que de lo que pude analizar o pudimos analizar es como el cambio en el enfoque y en la visión en cuanto a la gerencia financiera, que ya no es solamente un cálculo matemático, una cifra estadística o números, sino que es algo que es más amplio, es algo que necesita una mirada más holística, más amplia, porque dentro de la gerencia financiera existen muchos aspectos muy importantes, como por ejemplo, de los que, pues digamos, más como que me llama la atención es la toma de decisiones. La toma de decisiones porque impactan en todos los procesos, en los distintos aspectos, no solo al interior de una compañía o una empresa, sino que trasciende a lo político, a lo ambiental, a lo cultural, a lo social. Deja de ser solamente, no deja de ser financiero únicamente, sino que trasciende. Muy importante la inclusión social, la responsabilidad social, como también lo leíamos en la lectura de creación de valor compartido. Entender el entorno y las cosas y las circunstancias que impactan a la empresa o que tienen relación con la empresa. Importante, la interdisciplinariedad y la correlación que debe existir al interior de la compañía o de la empresa para obtener y lograr buenos resultados dentro del marco de la competitividad y en un mundo globalizado.
Entonces, eso es como lo que pude como extraer, profe. Listo, Luis Fernando. Muchísimas gracias Con por mucho el gusto. aporte. Listo, continuemos con Lila. Ah, Lila se nos desconectó. Entonces, continuemos con Jorge. Jorge, buenos días. Buenos días a todos, profe. Listo, Jorge, lo escuchamos. Pues para una síntesis de recopilación de lo que han dicho los compañeros, desde lo que se comentaba en la década de los 20, la evolución de las finanzas ha ido como creciendo, aunque igual pues Colombia siempre estará o ha estado en retrocesos. Un ejemplo claro es en otros países el tema de las tarjetas de crédito. Pues aquí muchas empresas así digan que es que les generan mucho impuesto, mucho interés, profe, a la larga en unos años estemos nosotros o otra generación, lo que sea, todo va a ser digital. O sea, el tema de la plata en físico, eso se va a acabar. Un ejemplo claro en Estados Unidos, el efectivo no se usa, el que usa efectivo son los turistas. Usted no ve los dólares, el que usa los dólares de turista, el resto todos ellos son con tarjeta. Y al paso que vamos, pues todo va a ser así, aunque eso igual va a tener repercusiones en ejemplo aquí en Colombia, en temas de las finanzas, porque pues Colombia todavía le falta mucha tecnología, a pesar de haber mucha inversión y todo eso. En el tema social, pues eso, como decían los compañeros ahora, también ha tenido un gran impacto, la sociología, entonces muchos actores en la lectura hablan del desarrollo tecnológico que ha habido paulatinamente, ha ido creciendo, aunque creo que el COVID, pues a título personal, el COVID impulsó la tecnología que se acelerara un poco más. Por ejemplo, nosotros en la administración donde trabajamos la mayoría, ya tenemos el concepto del sistema del cero papel. Implementarlo ha sido difícil y pues acostumbrarnos a ellos para muchos ha sido muy complejo, pero creo que a la larga va a servir mucho para el tema de lo ambiental. Como usted siempre ha dicho desde la primera clase, que el tema ambiental es como la vanguardia de las empresas en este momento. Ese es mi aporte, profe, por el día de hoy. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Mire que lo que nos menciona Jorge, sí, con las políticas de cero papel en las organizaciones, y de hecho hay directivas presidenciales para las entidades públicas, pues específicamente, en las cuales se ha determinado que se maneje cero papel. ¿Sí? A veces es un poco complejo el tema, pero gracias a la pandemia, digámoslo así, si se puede decir gracias, o más bien por motivo de la pandemia, eh, se ha fortalecido mucho más el tema digital. Entonces, muchas de las comunicaciones, muchos de los documentos que eran netamente en papel, pues se tuvieron que empezar a manejar de manera digital ante las restricciones de movilidad, de tener que salir y todo pues lo que tuvimos que afrontar durante este tiempo de pandemia y especialmente al inicio. Sí, muchas de las entidades tuvieron que emitir internamente circulares, directrices y una cantidad de cosas para empezar a utilizar el tema de firmas digitales, que esas firmas digitales pues fueran totalmente válidas y cumplir con toda una cantidad de requerimientos y que aún así le diera validez al documento con fuerza pues de documento público, ¿sí? Entonces, es un compromiso que hay. Pienso que efectivamente, como lo menciona Jorge, la virtualidad se fortaleció durante todo este tiempo de pandemia y ha transformado muchísimas cosas, ¿sí? La misma educación, nosotros como docentes tuvimos que enseñarnos a dar formación virtual y cuando uno es estudiante, estar del otro lado a veces es un poco difícil porque la concentración cuesta un poco más, pues a mi modo de ver. Y lo mismo, las reuniones en las oficinas que anteriormente se daban, pues ya tuvieron que hacerse de manera virtual. Entonces uno muchas veces estaba conectado, ¿sí? Pero no le estaba poniendo cuidado a la reunión, sino que uno seguía trabajando, haciendo sus informes, haciendo otra cantidad de cosas aparte, y muchas veces los objetivos de la reunión en algunas ocasiones se empezaba a perder.
Sí, es algo pues que también nos ha implicado este tema de la virtualidad, y obviamente la virtualidad también nos está permitiendo seguir con la implementación de políticas cero papel y pues en cierta manera contribuir a aquellos aspectos ambientales. Entonces, Jorge, muchas gracias. Ahora continuamos con, ya se nos volvió a conectar Lila. Yo creo que Lila ha tenido como problemas del internet. Entonces, Lila, la escuchamos. Hola, profe, muy buenos días. Buenos días. Bueno, profe y compañeros, qué pena. De acuerdo al texto, pues yo pienso, profe, que la virtualidad en cuanto a lo financiero ha sido un paso gigante. ¿Por qué, profe? Lo que hablaban pues ya todos los compañeros acerca de las compras, las transacciones, las transferencias, eso nos ha cambiado y nos ha evolucionado a todos. Que Colombia ha estado muy quedadito, sí, profe, pero yo creo que también hay muchos adelantos. Adicional a eso en lo financiero, digamos en las finanzas personales, lo que son las aplicaciones donde usted puede ahorrar, digamos un ejemplo muy grato, digamos Tucash, donde usted simplemente ingresa su recibo de compra y puede ir ahorrando ahí dinero. Eso no se veía anteriormente. La virtualidad nos ha cambiado también a todos, empezando también por la educación, profe, donde todos tuvimos un proceso de aprendizaje y para nadie fue fácil, pero yo creo que hemos estado como innovando en todo este tema. Entonces, pienso que las oportunidades son muy grandes para todos y las finanzas en el mundo, profe, van al 100% y yo creo que han crecido mucho más. ¿Por qué? Porque, digamos, ya es mucho más fácil que tengamos interacción con países que uno no pensaba, digamos, nunca tener una transacción, hacerles una compra. Entonces, profe, yo creo que la lectura es muy, muy interesante por ese tema. Listo, Lila, muchas gracias. Mire que el incremento en las transacciones electrónicas, eso casi que se triplicó, se cuadruplicó, se elevó exponencialmente, ¿sí? Y todos tuvimos que adaptarnos mucho más, ¿sí? Unos de pronto más que otros, a, las transacciones de manera virtual, ¿sí? Muchos, por ejemplo, yo conocía muchos de mis compañeros de trabajo que no hacían nada a través de Internet, por ejemplo. Entonces no pagaban un recibo por Internet, que porque les robaban la contraseña y que entonces se les robaban lo que había en las cuentas. Y obviamente pues hay una cantidad de riesgos y uno tiene que tomar pues las debidas precauciones, ¿cierto? Pero eh, estos tiempos de pandemia pues nos obligó a todos prácticamente a que todos los recibos que llegaban había que pagarlos todos por internet, hacer una gran cantidad de compras vía electrónica y en sí pues todo esto. Muchos no estaban muy familiarizados con este tema y les tocó a las malas y ya les gustó, ¿cierto? Y obviamente pues esto implica ahorro de tiempo, ahorro de muchas cosas, pero por ejemplo un detalle tan sencillo como hacer pagos de servicios públicos o pagos de algunas facturas de manera electrónica a través de nuestras aplicaciones o a través de transferencias electrónicas no se había fortalecido tanto como ahora que comenzó la pandemia, y de aquí en adelante pues se seguirá fortaleciendo muy seguramente, ¿cierto? Entonces, de verdad que esto nos ha servido muchísimo. Lila, Profe, sí. Perdón. Adicional a esto, yo creo que para las empresas es demasiado bueno porque abre otros mercados, otro segmento pues puede llegar a otras personas a nivel internacional. Exactamente. Juan Felipe iba a mencionar algo también. Sí, profe, de pronto para complementar lo que usted y Lila están manifestando, y sí, definitivamente es un tema cultural. Mire, hay dos retos muy grandes y son el analfabetismo tecnológico, que pues ahora hablamos es de eso, y la obsolescencia tecnológica. Entonces, el analfabetismo, pues nosotros que entramos asumiendo este rol de gerentes,
en tener un talento humano competitivo, y está pues en las lecturas que hemos, a las cuales hemos tenido acceso, a fortalecer el talento humano, a volverlo competitivo, a capacitarlo de manera constante, para que pues esto no sea un obstáculo para que pues podamos desarrollar esas nuevas tecnologías. Y lo otro, pues el tema de inversión en equipos tecnológicos, pues para poder hacer esos trabajos. Entonces ahí es donde está pues como el reto. Y sí, es un tema cultural, es un tema de aplicación. Mire que antes de que entrara pues una pandemia, nosotros pues todo lo hacíamos muy análogo, pues todo ahí muy físico, pero pues ahorita todo en gran parte pues tiene que ver a través de las aplicaciones tecnológicas. Pues para la muestra un botón, mire, no nos hemos podido conocer todos como grupo, no hemos podido estar en un salón de clases, y pues sin embargo estamos aquí a través de herramientas tecnológicas, pues asumiendo este compromiso. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Vamos entonces a salir a descanso, son las 9:03, entonces nos veríamos a las 9:33 con la participación de Fabián, ¿sí? Que tenemos ahí pendiente, Elizabeth, que está pendiente también, y Jairo Andrés. Iván Darío ya me envió a mí la información, entonces ahorita se las comparto, ¿listo? Entonces nos conectamos ahorita nuevamente a las 9:33, terminamos las participaciones y vemos entonces el tema de flujos de caja libre. Listo, muchísimas gracias.